Continuando con la materia de teoría del proceso, vamos a entrar en materia, estamos viendo la materia de impedimento. Vamos a ver ahora el impedimento cuando es el interés directo, ¿de acuerdo? El juez revela un interés directo en el asunto y existe la probabilidad de que por ese interés actúe con parcialidad ante esta situación, debe hacerse valer el impedimento. Ejemplo. El actor se da cuenta de que el juez es accionista en la empresa de la demandada. ¿De acuerdo? Entonces hay un interés directo por parte del juez al momento de ser accionista y parte en el proceso o procedimiento judicial. ¿De acuerdo? Ahora, amistad íntima. No es cualquier amistad, sino aquella que el juez y alguna de las partes conviven íntimamente en sus relaciones personales, familiares y sociales. La amistad íntima es difícil de probar, pero no es imposible. ¿De acuerdo? Ahora, el impedimento al momento el de prejuzgar. El juzgador no debe anticipar su opinión ni dar a conocer antes de dictar sentencia. La manera en que se va a resolver el conflicto, si una de las partes se da cuenta de que el juez expuso su criterio por anticipado, con justa razón interpondrá el impedimento. Un ejemplo, aún no se desahogan las pruebas en un proceso y el juez ya ha manifestado cómo va a decidir la controversia. ¿De acuerdo? También el recibir prebendas, obsequios, regalos implica un impedimento. El asistir a convites, a fiestas, banquetes, reuniones, hechos especialmente para el juzgador por alguna de las partes. El odio, el amor, las amenazas, injurias, denuncias penales, eh, por poner algunos ejemplos del juez, hacia las partes o de las partes contra el juez, ya que se hayan dado en el pasado o durante en el mismo proceso. Cuando se da a conocer el impedimento, el objetivo del promovente es que el juez sea declarado impedido, incompetente subjetivamente para conocer del proceso y por lo tanto que sea separado del caso. ¿De acuerdo? Existen también dos procedimientos, la excusa y la recusación, para declarar a un juez impedido para conocer o seguir conociendo de un asunto, es decir, para considerarlo incompetente subjetivamente. ¿Cuáles son estas dos figuras de la excusa y la recusación? La excusa la promueve el juzgador libremente, espontáneamente, sin que nadie se lo pida. Considera que existe un impedimento que puede convertirlo en un juez parcial. Mientras se califica la excusa por el superior jerárquico, el juicio principal se suspende. La Constitución Política, en su artículo 114, fracción, la Constitución Política de Tamaulipas, en su artículo 114, fracción 21ª, señala, es facultad del Supremo Tribunal de Justicia calificar los impedimentos de los jueces de primera instancia para conocer los asuntos sometidos a su jurisdicción. En caso de excusa o recusación en los términos previstos por la ley, continúa el proceso cuando el superior determina que hay motivo o no para separar al juez del caso. ¿De acuerdo? El artículo 207, por su parte del Código de Procedimientos Civiles, manifiesta los magistrados, jueces y secretarios o quienes hagan sus veces tienen el deber de excusarse del conocimiento de los negocios que exista alguna de las causas expresadas en el artículo 204 o cualquiera otra análoga, o más grave que las mencionadas aun cuando las partes lo recusen. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la excusa. Ahora, la recusación la promueve las partes cuando consideran que el juez puede actuar parcialmente en el proceso en virtud de existir uno o varios impedimentos.
Mientras el superior jerárquico califica si procede o no la recusación, se suspende el procedimiento. Las partes, cuando no acrediten el impedimento o no continúen con la substanciación de la recusación, se harán acreedoras a una sanción económica, hasta por el importe de 60 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. La recusación puede promoverse en cualquier etapa del juicio, siempre y cuando no esté en estado de oír sentencia. El artículo 208 del Código de Procedimientos Civiles manifiesta cuando los magistrados, jueces o secretarios no se hubieren, no se inhibieren, a pesar de existir alguno de los impedimentos expresados en el capítulo que antecede, procede la recusación, la cual siempre se fundará en causa legal. El artículo 213 manifiesta las recusaciones pueden interponer durante el juicio, desde que se fije la controversia hasta antes de citación para sentencia, o en este caso, cuando hubiera cambiado el personal del tribunal. ¿De acuerdo? El artículo 214 en su caso manifiesta, entre tanto se califica y decide la recusación, esta se suspende o esta suspende la jurisdicción del funcionario recusado. El 215, por su parte, declarada procedente la recusación, termina la jurisdicción del magistrado o juez o la intervención del secretario en el negocio de que se trate. Y el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles contempla: toda recusación se interpondrá ante el magistrado o juez que conozca del negocio, expresando con claridad y precisión la causa en que se funda. Cuando el magistrado o juez recusado estime cierta y legal la causa de la recusación, sin audiencia de la parte contraria, se declarará inhibido, mandando que pasen los autos a quien deba reemplazarlo y comunicando su resolución a la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia. En caso contrario, el magistrado juez recusado remitirá inmediatamente los autos para substanciación al superior inmediato, emplazando antes del recusante para que dentro del término de 5 días, más los que corresponde por razón de distancia, en su caso ocurra ante el superior a seguir el trámite de la recusación. El funcionario recusado remite los autos, enviará también un informe sin ambigüedades sobre los hechos en que la recusación se funde. ¿De acuerdo? El artículo 222 del Código de Procedimientos Civiles culmina con el tema de la recusación. Si se declara improcedente o no probada la causa de recusación, o el recusante no se presenta a continuar esta, se le impondrá una multa hasta por el importe de, 60 de hasta por el importe, perdón, de 60 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. No se dará curso a la recusación si no exhibe el recusante al interponerla certificado de depósito por el máximo de la multa. Si en su caso la aplicada es menor, se devolverá al recusante el excedente. ¿De acuerdo? Entonces aquí cierra el tema de la recusación. Vamos a pasar ahora al tema del Poder Judicial Federal para conocer un poco más de esta figura. A partir del artículo 94 constitucional, reglamenta lo relativo al Poder Judicial Federal. El artículo 94 manifiesta: se deposita en el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia
en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia. Estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros y funcionarios en pleno o en salas. ¿De acuerdo? Ahora, el Supremo Corte de Justicia, en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación determina: la Suprema Corte de Justicia contará con dos salas, las cuales se compondrá de 5 ministros, bastando la presencia de 4 para poder funcionar. Se critica la denominación de Suprema Corte porque primero se menciona el adjetivo y luego el sustantivo, siendo que en nuestro idioma sustantivo antecede siempre al adjetivo. Lo correcto es llamarla Corte Suprema o Corte Superior de Justicia, como se le denomina en la mayoría de las naciones de Latinoamérica. La Carta Magna ha sufrido reformas y nadie se le ha ocurrido corregir ese error gramatical. La costumbre se ha impuesto. ¿De acuerdo?